Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con este que va a ser nuestro último tema, que es convulsiones. Esto es cortito, ya lo charlamos bastante y les mandé los audios, pero de vuelta para que me puedan escuchar siguiendo las diapos, sí, les estoy grabando esta última clase. Bien, arrancamos y no perdemos más tiempo. Bien, siempre que empezamos a hablar de un tema, está bueno saber con qué estamos tratando. Bien, en este caso, antes de eso, les hago un paréntesis y hablamos un poquito del cerebro, porque en realidad las convulsiones son un síntoma de algo que está sucediendo a nivel del encéfalo, a nivel del cerebro. Para que tengan una idea, el cerebro es el comandante de nuestro cuerpo, es el que da todas las indicaciones, ¿sí? El que está manejando absolutamente todo lo que sucede a nivel de nuestro sistema. El único que se le hace el rebelde al cerebro es el corazón, ¿sí? Que él tiene su propio sistema de conducción, ¿sí? Y hasta ahí nomás, ¿bien? Pero para que tengan una idea, se puede probar a entender más adelante. Pero ténganse ahora a grandes rasgos, ¿sí? Que el cerebro es el que me está dando la información a cada una de las partes constituyentes de mi cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se imaginan a alguien que tiene que manejar algo, ¿sí? Tiene que dar órdenes. Nosotros, los seres humanos, ¿sí? Y ahora cuando estamos hablando de la entidad completa, sino en otras partes, cuando queremos comunicar una orden, ¿sí? Lo hacemos a través de la voz, ¿sí? O a través de las manos si no podemos hablar, ¿sí? Lo gesticulamos, ¿bien? Tenemos una forma. Yo le digo a mi pareja, che, anda a lavar los platos, que yo cociné, vos lavás, ¿sí? Y eso es una orden, ¿bien? Ahora, el cerebro no habla, no tiene boca, ¿sí? El del dibujito sí, tiene boca y anteojitos porque es un cerebro nerd, pero en la realidad no estaría sucediendo eso. Entonces, ¿cómo hace el cerebro para comunicarse con las células y con lo que yo quiera hacer que esté en la punta del dedo gordo del pie? ¿Por qué tiene que llegar ahí? Si el cerebro está en la cabeza, en el cráneo. Lo hace a través de la transmisión de lo que se llaman impulsos nerviosos, que tienen que ver, son pequeñas señales eléctricas que se transmiten a través de toda una red compuesta por células especializadas, que son las neuronas, y elementos especializados, que son los nervios. ¿Bien? Entonces, de esa manera se transmite el impulso nervioso, este impulso eléctrico, que llega y me está dando una orden, ¿sí? Que yo les digo siempre, lo más común, esto se van a recontra cansar de ver el neuro, que es alucinante, son las vías que hay, ¿sí? Cómo está todo conectado hacia ese sistema nervioso. Eso es el famoso de cómo es una vía de doble vida, el famoso me estoy quemando, saco la mano, ¿sí? Si yo pongo la mano en el fuego y me quemo, ¿sí? Mis células que están dándose cuenta que me están lastimando, le envían ese impulso nervioso hacia mi cerebro y mi cerebro registra el dolor y que me estoy quemando. ¿Qué hago? Saco la mano, ¿sí? Y ese sacar la mano es la siguiente información que mandó el cerebro para que se realice una acción, ¿sí? Eso sería una vía sensitiva motora. Bien, no importa eso en detalle. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan que el cerebro es el que, mediante la transmisión de estos impulsos eléctricos o llamados impulsos nerviosos, puede condicionar el movimiento de mi cuerpo. Bien, ¿qué pasa entonces con una convulsión? La convulsión es un síntoma transitorio, o sea, quiere decir que lo voy a tener en un momento dado del tiempo, después de calma, ¿sí? No voy a estar convulsionando las 24 horas del día durante toda mi vida, ¿sí? No piensen en el Parkinson, ¿bien? En este caso, ¿qué sucede eso? Cuando yo tengo una persona que está convulsionando, me estoy dando cuenta que hay algún problema a nivel de la actividad neuronal que yo tenga en el cerebro, ¿sí? Hay actividad desordenada que hace que de golpe el cerebro le esté diciendo a mis músculos, ¿sí? Contraete, relájate, contraete, relájate, contraete, relájate, ¿sí? Así, de la nada y de forma desorganizada y todavía no, mis músculos, como ellos hacen lo que dice el cerebro, se contraen, se contraen, se relajan, ¿sí? Pero no tendría ninguna lógica ese movimiento. ¿Bien? Esto que dice la diapositiva, que dice contracción y distensión repetida y temblorosa de uno o varios músculos de forma brusca y generalmente violenta, eso es el tipo de convulsión que mayor conocemos, ¿sí? Las que serían las grand mal, serían las convulsiones generales. Después me va a interesar muchísimo hacer una distinción que no todas las convulsiones son así. Pero todas las convulsiones nacen de esto que les estoy comentando, de que hay una actividad neuronal desorganizada, ¿sí? Y eso no solamente lo voy a ver a nivel de los músculos,
¿sí? Ese nivel físico, sino que voy a ver que si mi cerebro está en cortocircuito, claramente mi estado mental, ¿sí? Si bien yo no, a veces no estoy en un estado de inconsciencia, puedo estar en un estado de ausencia, donde no perdí la conciencia, pero estoy recalculando, se me está reseteando la cabeza, ¿sí? Y también me puede generar algún tipo de trastorno psíquico, ¿sí? Donde, ¿sí? A nivel mental me esté costando, obviamente, ¿sí? Recuperarme. Entonces, fíjense en que esta es la época que a mí me recontra interesa, ¿sí? Y no pasó mucho tiempo hasta de que la veamos, ¿bien? Y ahí tengo mis amigos los Simpsons que están convulsionando en el piso con lo que uno tiene, ¿sí? En la cabeza cuando piensa en convulsiones. Y abajo, ¿sí? Una imagen, ¿sí? Un GIF animado de una persona que está teniendo una convulsión. Ese chico está convulsionando, ¿sí? Y eso es súper importante que ustedes lo noten, ¿sí? Que sepan que tanto uno como la otra son convulsiones, ¿sí? Y requieren de atención, ¿bien? O por lo menos de que las reconozcamos y podamos identificar qué es lo que está pasando. Acá, de vuelta, remarcamos la definición de lo que es una convulsión, ¿sí? La convulsión, entonces, es el síntoma de que hay algo que está pasando, ¿dónde? A nivel del cerebro. Por eso yo siempre les digo, chicos, ojo con esto, y cuando les comenté seguramente el tema de los medicamentos, que un síntoma, ¿sí? Yo si trato el síntoma, puedo suprimir eso, pero no estoy resolviendo la causa, ¿sí? El síntoma de una patología y la causa de una patología son cosas diferentes, ¿sí? El síntoma refleja el problema que yo estoy teniendo, ¿bien? Entonces, en este caso, la convulsión es un síntoma, es una expresión de un problema que está pasando ¿dónde? En el cerebro, ¿sí? ¿Qué pasa en el cerebro? Hay una actividad eléctrica, este tema de comunicación de esos impulsos nerviosos eléctricos, que está, ¿sí? Desequilibrada o es anormal, ¿sí? Entonces, las convulsiones ocurren por una aparición súbita, o sea, rápida, de la nada, de una actividad eléctrica anormal en el cerebro, ¿sí? Y entonces, esto puede pasar y nos den diferentes tipos de convulsiones, ¿sí? Esa convulsión donde uno ve, ¿sí? Que las personas se sacuden rápidamente, ¿sí? Donde tengo dos fases, una tónica y una clónica, es una de relajación y contracción simultánea y rápida y brusca, ¿sí? Esas son convulsiones generalizadas. Fíjense que todo mi cuerpo está convulsionando, o sea, esa alteración que tuve me afectó todo el cerebro y todo el cerebro entonces está comunicando con todo mi cuerpo y estoy teniendo ese tipo de convulsión. Ahora, atención a eso, no todas las convulsiones provocan este tipo de sacudidas. Este chico no se está retorciendo en el piso como los Simpsons, ¿sí? Está convulsionando, fíjense en la mirada ida, ¿sí? Esa crisis de ausencia de conciencia, ahí con la manito que estaban chequeando la respiración, a ver si respiraba y estaba bien. Y fíjense nada más, atención a esto, como nadie está en este caso entrando en pánico. Nadie lo está tocando, nadie está haciendo nada, lo estamos mirando a ver qué sucedió. Obviamente yo desconozco cómo siguió el video este, pero por lo menos de las prácticas que estamos viendo acá, y algo importante, fíjense cómo le está poniendo también después la mano, ahora cuando se acerca ahí para que no se golpee contra la mesa, que fue lo único que hizo recién, ¿sí? Yo soy más blando que la mesa y le acaba de sostener el brazo, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver, que es importante que lo noten de ese GIF, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo más que me interesa de acá? Que vuelvan a reforzar cuál es el concepto de qué es una convulsión y esta distinción de que no todas las convulsiones son lo que tenemos generalmente en nuestra cabeza cuando hablamos normalmente de convulsiones, ¿sí? Que hay muchos tipos de convulsiones y muchas de ellas tienen síntomas más leves de los que podríamos esperar. Entonces, nosotros tenemos en grandes rasgos pues, separadas a las convulsiones en dos tipos, convulsiones que son focales o son parciales y convulsiones que se llaman generalizadas o también las pueden conocer como de gran mal, ¿bien? Las focales y parciales, ¿sí? Y esto se van a cansar de escucharme cuando me tengan de profe, son las palabras las utilizamos porque nos dan información inmediata sobre lo que está pasando. Y estas son muy buchonas, ¿sí? Si es focal o si es parcial, es un foco o es parcial, eso es una partecita de algo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos teniendo, contextualizando eso hacia el cerebro, voy a tener afectada solamente una parte del cerebro, ¿sí? Por lo tanto, solamente
una parte de mi cuerpo que sea la que esté controlada por esa partecita del cerebro que me está entrando en cortocircuito, va a ser la que está afectada, ¿sí? Entonces, los espasmos se limitan a un segmento del cuerpo, ¿sí? O del hemicuerpo, una mitad. Si eso está pasando, si uno separa el cerebro, lo podemos separar en hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué hemisferio, qué lado del cuerpo está controlando cada uno, ¿sí? Entonces, por eso me habla de un hemicuerpo. Si tengo, ¿sí? El problema en un lado del cerebro es ese lado que controla que me está, ¿sí? Generando el problema, ¿bien? Y en estas, que son focales o parciales, ¿bien? Suelo no tener pérdida de conciencia, ¿sí? Ahí las personas pueden estar completamente lúcidas, ¿sí? O no terminan con pérdida de conciencia después de que convulsionen, ¿bien? Cuando hablamos de las generalizadas, ¿sí? Acá es general, quiere decir está afectado todo el cerebro. Esa actividad eléctrica anómala está afectando todo el cerebro, por lo tanto, ¿sí? El cerebro le está transmitiendo ese tipo de mala señal a todo mi cuerpo, ¿bien? En este caso vamos a ver que acá generalmente tiendo a tener causas que me llevan a esa actividad anómala, quizás que están, y en la mayoría de los casos, por fuera de lo que está circunscripto solamente a nivel neuronal, ¿sí? También eso me está ayudando a que se haga más generalizado, ¿sí? Ese tema de la convulsión. Yo tengo mucha fiebre, ¿sí? Fiebre muy alta, que la fiebre, cuando estamos hablando de una temperatura por arriba de lo que conocemos nosotros condiciones normales, ¿sí? Eso ya empieza a afectarme a nivel sistémico un montón de cosas porque me empieza a desnaturalizar los procesos, ¿bien? O puedo tener, ¿sí? Algún tipo más de patología de fondo que en este caso no me interesa, ¿sí? Desarrollar a profundidad. Tengan entendido que cuando uno habla de una patología, una convulsión generalizada, ¿sí? Si bien esa actividad anómala está en todo el cerebro, también en este caso muchas tienen una referencia de alguna patología asociada de base, un causal de base, que hace que esto se vuelva todavía más generalizado y me afecte todo el cuerpo, ¿bien? Y en la mayoría de estas, ¿sí? Aunque tengo personas que se recuperan rápidamente, estas, las generalizadas, es común que me puedan generar pérdida de la conciencia en esa persona. Y lo que le está marcando en las flechas ya al costado con los dibujitos son las fases que uno tiene de una persona con una convulsión generalizada, ¿sí? Tenemos una fase tónica, ¿sí? Tonicidad, estamos hablando de algo duro, ¿sí? Donde, ¿sí? Es la famosa garrotera del chavo, ¿sí? Ahí se pone todo duro, ¿bien? Y después tenemos una fase clónica de relajamiento, ¿sí? Entonces, tónico, clónico, me contraigo, me relajo, ¿sí? Y cuando termino esas fases, la última, la más duradera, ¿sí? Dependiendo también de la persona, es lo que se llama fase postricial. Postricial, estoy postrado, ¿sí? Quedé tirado, quedé desmayado después de haber tenido esto y estoy tratando estoy tratando de recuperarme, ¿sí? Lo mismo, creo que esto yo se los comenté en la clase pasada, pero siempre que mi cuerpo se vuelva a una situación de estrés, donde dice yo no puedo lidiar con eso, hace las cuestiones donde uno quizás tendríamos que en la vida normal prestar atención a nuestro cerebro y compartimentizar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Me estoy estresando porque no puedo con todo esto. Bueno, ¿qué hago? Me voy a enfocar en una sola cosa. Entonces, el cerebro está estresado porque se acaba de tener una actividad por fuera de lo normal. Entonces, ¿qué hace? Acaba de bloquear todo lo que no sea mantenerme con vida. Dice, estímulos visuales, pumba, cerrar los ojos, listo. Estímulos auditivos, no, nada, ¿sí? ¿Hablas? No. ¿Te vas a mover? No. ¿Vas a respirar? ¿Va a latir tu corazón? ¿Va a tener todas las funciones gástricas y demás que son autónomas? Y listo. Cuando yo me recupere, que esté todo bien, recién ahí volvemos a la normalidad y empiezo a habilitar otras cosas, ¿sí? Por eso es que muchas veces terminamos con esta fase postricial o fase de recuperación de estas personas, donde estamos reseteando, por decirlo de una manera, y estamos buscando volver a la normalidad. ¿Me tengo que preocupar si una persona está convulsionando? Esto lo vamos a hablar acá y después más adelante lo vamos a retocar otra vez, porque es importante que se haga esta distinción y que además lo reforcemos, ¿sí? En líneas generales vamos a ver que tenemos un criterio de duración de las convulsiones, ¿sí? Donde sabemos que la mayoría tienden a no durar más de 30 segundos a 2 minutos, ¿sí? Y no terminan causando daños duraderos, ¿sí? Entonces, en esos tipos de convulsiones, uno podría decir que no nos preocuparía demasiado.
Ahora, con respecto a los que son los primeros auxilios y que nosotros no conocemos a la persona, ¿sí? De vuelta, esa convulsión puede ser, quizás la persona se recupere y nos dice, no, no llames a emergencia ni nada porque estoy bien, ¿sí? Eh, es algo que yo ya tengo, yo sufro de crisis convulsivas por tal y cosa y lo tengo controlado, me olvidé de tomar la medicación a la mañana y por eso convulsioné, lo estoy bien, ahora me llamo a mi neurólogo, ¿sí? Puede ser una persona donde ya tiene esas convulsiones recurrentes, ¿sí? Porque tienen, por ejemplo, epilepsia, que es una patología en particular, ¿bien? Pero a veces que nosotros quizás tardar un poco más, ¿sí? Y ya ahí estamos hablando que nos puede preocupar, o que incluso si esa persona no la conocemos y todavía, ¿sí? La convulsión terminó, pero ellos no recuperaban la conciencia de forma inmediata, ¿sí? O lo vi convulsionar y ya llamé a emergencias, porque no lo conozco, yo todavía no hablé. Entonces tampoco está mal el tema de dar avisos al sistema de emergencia cuando uno ve a una persona convulsionando, a no ser que conozcamos cuál es el trasfondo de esa persona, ¿sí? Por fuera de eso, que después lo vamos a volver a retomar, de 30 segundos a 2 minutos se consideran, ¿sí? Que no generan daños. ¿Cuándo considero una convulsión como una verdadera emergencia médica? Cuando las convulsiones duran más de 5 minutos, ¿sí? Si la persona tiene, ¿sí? Muchas convulsiones, o sea, si convulsiona una vez, se recupera y vuelve a convulsionar a continuación, o tiene crisis convulsivas a repetición en un mismo episodio, mismo momento, ¿sí? O si convulsiona, ¿sí? Y me doy cuenta de que no está despertando, ¿sí? O sea, que convulsiona, ¿sí? Lo veo que pasa esa etapa postricial o que pasa esa etapa de relajación donde no está convulsionando, no tiene ningún tipo de movimiento, pero vuelve a convulsionar y nunca recuperó la conciencia, ¿sí? En ese caso va a preocuparme y ya es una emergencia médica hecha y derecha, ¿sí? ¿Y por qué es una emergencia médica? Porque de vuelta la convulsión es un síntoma, ¿sí? Está pasando algo a nivel sistémico que yo no lo puedo tratar con ningún medio que tenga disponible. Entonces yo lo que voy a hacer en mi condición de rescatista va a ser mitigar los efectos del síntoma de la convulsión para que no se empeore, ¿sí? El estado de ese paciente, pero no tengo forma de solucionar la causa. Por lo tanto, tengo que hacer que intervengan los servicios de emergencia sanitaria. ¿Bien? Y acá es algo importante el tema de controlar el tiempo. El tiempo de las convulsiones y tener noción de eso es sumamente importante para que nos dé información pertinente a nosotros sobre la gravedad de lo que está teniendo y sobre todo a las personas que van a asistir, ¿sí? Después de que sean del servicio de salud, ¿sí? Como les decía varias veces ya y lo tienen remarcado acá en el Power también, las convulsiones pueden tener muchas causas, ¿sí? Fiebre alta, me golpeé, tengo una lesión en la cabeza, ¿sí? En el que me afectó el cerebro, ¿sí? Tengo alguna enfermedad, como por ejemplo la epilepsia, ¿bien? Entonces, realmente las causas que pueden compartir este síntoma en común son un montón, ¿bien? Y en convulsiones, antes de hablar de lo que tenemos que hacer, me interesa, me recontra interesa, decir qué es lo que no tenemos que hacer. Lo mismo que les hablé con la anafilaxia. Y en este caso, ¿sí? Porque la anafilaxia puede ser algo que esté más reducido en cuanto a el ámbito, ¿sí? La convulsión, a no ser que suceda a puertas cerradas, ¿sí? Tiende a ser algo, y sobre todo si estamos hablando de una generalizada, que llama muchísimo la atención. Una persona que colapsa y que empieza a tener estos movimientos espasmódicos, ¿sí? Termina, ¿sí? Generando la atracción de un montón de curiosos y un montón de gente que realmente no sabe lo que tiene que hacer, ¿bien? Y entonces estos famosos no, ¿sí? Surgen y se remarcan porque son las cosas que uno escucha. En este caso yo les tengo que dar la clase, ¿sí? De esta manera y no tengo la oportunidad de tenerlos a ustedes y de hablarles antes de que vean el power o de que les dé la explicación, ¿sí? Pero en líneas generales, si yo esto lo estaría dando en forma presencial, uno empieza, y no esto es por un tema de juzgar al que se equivoca, porque realmente cuando uno se equivoca lo tiene que tomar como una oportunidad para aprender y para mejorar ese conocimiento. No es una cuestión de vergüenza, ni de humillación, ni nada que los tengan que tirar abajo. Yo me equivoco porque estoy aprendiendo y me equivoco para poder aprender y entenderlo mejor, ¿bien? Entonces yo siempre que empiezo con esto les pregunto, si yo ahora convulsiono este momento, ¿qué se les ocurre que tienen que hacer? Y te dicen, tengo que poner algo en la boca porque te puedes tragar la lengua y tengo que mantener la boca y te lastiman los dientes.
te voy a sostener porque te vas a golpear, entonces trato de sostenerte para que no te golpees más, ¿sí? Entonces, son ciertas cosas que uno escucha, porque de vuelta están en ese imaginario colectivo que tenemos, o el famoso cuento de la tía que uno dice que se transmite de boca a boca, yo siempre le digo el saber de Doña Rosa, ¿sí? Con el perdón de todas las Doñas Rosas que me estén escuchando. Entonces, es importante que ustedes, que ahora están teniendo una educación formal en esto, ¿sí? Eh, puedan tener ahora los conocimientos para disfrutar, ¿sí? Refutar, en realidad disfrutar no existe, para refutar, ¿sí? Esas cosas que la mayoría de la gente las toma como realmente las medidas para accionar. Bien, punto número uno, ¿sí? No intento sujetar a la persona para evitar que se mueva. Dejalo que convulsione. Vas a generar más daño porque vas a dar presión, lo vas a moretonear, la persona va a seguir convulsionando, te va a poder lastimar a vos. El tema de que nosotros, está bien, algunos somos más mulliditos que otros, pero estamos formados de esqueletos hueso, ¿sí? Entonces, si golpea, y sobre todo cuando uno lo va a agarrar, ¿sí? Lo va a agarrar y lo tiende a agarrar a nivel del tórax, y la cabeza de esa persona queda alineada con nuestra cabeza, imagínense en qué pasa, y seguramente alguna vez se dieron un cocazo con alguien, lo que duele eso. Y estamos hablando acá de una persona que está teniendo una alteración a nivel del cerebro. Entonces, si yo a eso le estoy agregando una contusión, no solamente le estoy agravando a la persona, sino que además me estoy lastimando yo. ¿Sí? Entonces no lo sujeto, no intento parar de ninguna manera el movimiento, ¿sí? No pongo los dedos, no pongo un palito, no pongo un marcador, no pongo absolutamente nada en la boca de la persona. Déjalo tranquilo, no es necesario, la persona esa está respirando, no hay necesidad alguna de que le toques la boca. Pones un dedo, la persona tiene un espasmo, te va a morder, ¿sí? Te vas a lastimar, vas a un marredero de sangre, un asco además. No, los dedos no. ¿Y por qué es el tema este? Porque piensan, y en algún lado salió, que no, la persona que convulsiona, cuidado porque se puede tragar la lengua. La lengua es un músculo, amores, y la lengua está firmemente adosada en el piso de la boca. No es posible que nos traguemos la lengua, a no ser que la corten la lengua y me la den de comer. Puedo tragar la lengua de vaca que hace mi abuela, así, el 25, ¿sí? A la vinagreta. No, mi lengua es imposible que yo me la trague en condiciones normales ni que aunque convulsione 50.000 veces, ¿sí? Una persona con convulsión no se puede tragar la lengua. Entonces, no hay ninguna forma y punto de vista ni nada que me preocupa a mí para meter algo en la boca para evitar que agarrar la lengua. Encima, ninguna de las opciones que dan tendría nada que ver con la lengua. Porque vos me pones algo entre los dientes y la lengua que no queda agarrada ahí. ¿Sí? Esperemos que no. ¿Sí? Tampoco la persona, si cierra los dientes, ¿sí? La lengua no está llegando, chocando con los dientes. Pónganle en su lengua en este momento en relajación, no hablen. No le está tocando nada de los dientes. La persona que convulsiona la lengua no está convulsionando para adentro y moviendo así tipo serpiente y golpeando con los dientes. Tampoco hay chances de que la persona muerda la lengua de tal manera que la rompa, ¿sí? La corte y se la trague y que eso le genere una obstrucción. No, ¿sí? Si yo le pongo el dedo me lastimo, un asco, ya lo vimos recién. Y cualquier otro elemento que yo le ponga en la boca le puedo generar una lesión. Le puedo generar una lesión porque le puedo lesionar los dientes, le puedo lesionar la mandíbula que está haciendo fuerza contra eso externo. E incluso si es algo que yo no consideré bien lo que estaba poniendo y lo rompe, ahora sí le puedo poner una obstrucción si eso se lo trae y le genera problemas, ¿sí? Entonces, esto es súper importante, no se le pone nada, nada, nada en la boca a la persona que está convulsionando, ¿sí? ¿Me acerco y intento hacer RCP o respiración boca a boca? No, de vuelta, el cocazo. No hay necesidad y segundo, le vas a lastimar, estás metiéndote en el terreno donde tenés una persona que está teniendo movimientos incontrolados, ¿sí? Donde no hay control sobre lo que está haciendo, ¿sí? Ni sobre la referencia espacial que tiene. Bien, no acerques tu cabeza a la cabeza de esa persona porque te vas a terminar comiendo un coscorronazo, ¿sí? Cabeza con cabeza, te vas a lastimar a la persona y no tenía ningún tipo de sentido lo que estabas haciendo. No necesita de RCP, ¿sí? No, ¿bien? Y por otro lado, ¿sí? Muchas veces, de vuelta, esto está afectando a mi cerebro. Mi cerebro es el que está determinando mi nivel de conciencia. Entonces, yo puedo ver una persona que se recuperó y tengo de vuelta a la gente que con buena onda le dice, pobrecito, dale un vasito de agua, toma, comete la galletita, ¿sí? Porque puede ser que haya una persona que haya una crisis convulsiva por hipoglucemia, me baja la cantidad de azúcar que tengo, si esas convulsiones de pacientes diabéticos. Pero de vuelta, ¿sí?
yo no conozco bien a esa persona y además, en este caso, lo más importante es el tema de si la persona no está completamente alerta, ¿sí? Y yo le doy algo, ¿bien? Y está masticando así nomás, ¿qué puede hacer? Si yo no prestaba atención cuando comía, ¿qué podía hacer? Me podía atragantar. Si me atragantaba, podía tener que una asfixia por obstrucción. Y encima de que convulsionó, ahora por no esperar un ratito lo estoy obstruyendo, pobrecito, no. ¿Sí? Entonces, no le doy nada de comer, no le doy nada de tomar en absoluto, hasta que esa persona no esté lúcida y no esté completamente alerta. Bien, ahora sí, vamos con qué es lo que tengo que hacer. Y lo tenemos separado dependiendo del tipo de convulsión que esté teniendo la persona. Si es una convulsión generalizada, ¿sí? Lo primero que hacemos es, con cuidado, lo estamos recostando en el piso, intentamos ponerlo de costado para ayudarlo a la respiración. Este tema de recostarlo en el piso es si la persona ya no se desplomó al piso por cuenta propia. En el caso de que esté convulsionando en una silla o en otra estructura donde se pueda caer, ¿sí? La idea es que nosotros lo hagamos de forma controlada para que no se desplome de esa altura y se pueda lastimar. Por eso acá se contempla tocar a la persona que está convulsionando en ese momento nada más. Una vez que está en el piso, que yo lo intenté poner de costado, si después la persona convulsiona y vuelve a estar se pone en una posición, ¿sí? Boca arriba, bien, no importa, no lo vuelvo a tocar, está bien, ¿sí? Lo que voy a hacer es sumamente importante darme cuenta, como yo no voy a tocar a esta persona y voy a dejar que termine el proceso de convulsión lo que dure, ¿bien? Voy a intentar de que el área donde está convulsionando sea lo más segura posible para que no se golpeen. Entonces, si me está convulsionando cerca de la pata de la mesa, de la silla, corro sus elementos. Si veo que hay una caja y algo que se pueda, algo con lo que se pueda golpear, trato de evitar y correr todo ese tipo de elementos. ¿Bien? Si yo estoy en mi casa y ahí está convulsionando, voy a mi habitación y busco una almohada, una frazada, algo para ponerlo alrededor de esa persona y que no esté pegándose contra el piso. Entonces está convulsionando y golpea contra la almohada, bien, y estoy tratando de mitigar que se lastime a raíz de haber tenido la convulsión. En la vía pública, en invierno nos viene re bien porque todos tenemos camperas. Entonces me saco la campera, ¿sí? La enrollo y lo pongo. Y si no, muchas veces las mochilas, ¿sí? Si hay unas mochilas que son más blanditas, es algo que va a ser mucho mejor que dejarlo que convulsione contra el piso. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es intentar poner la cabeza de la persona con algo suave, ¿sí? Plano, ¿sí? Chaqueta doblada, ¿sí? De vuelta, ¿sí? A veces en pleno verano decís, ¿qué hago? No tengo nada. Bueno, quizás una mochila o algo. ¿Bien? Si tiene anteojos la persona, sí, de vuelta, como puede golpear la cabeza, eso sí, nos ponemos con cuidado, lo sacamos, sí, y lo guardamos. Si vemos que tiene algún tipo de corbata, con cuidado también, ahí las manos lejos siempre en la cara de la cara de otra persona, solamente manos y brazos a nivel del cuello, sí, y sin tocar el cuello de la persona, solamente sobre la corbata, intentamos aflojársela, sí, porque esto quizás pueda dificultar el tema de la respiración. Y lo más importante de esto, ¿sí? Más allá de eso, si no lo hago yo porque estoy haciendo estas otras medidas y tengo a alguien al lado, le digo, empezá a contar el tiempo, ¿sí? Porque lo importante acá es saber cuánto tiempo está durando esa convulsión, ¿sí? Habíamos dicho que si nos dura de 30 segundos a 2 minutos serán normales, ya cuando me están durando de 5 minutos en adelante, ahí ya de forma inmediata y no hay nada que me haga tener que dudar con respecto a este tipo de accionar, hay que dar aviso a lo que son emergencias. ¿Qué hacemos con una persona que está teniendo otro tipo de convulsión, como una convulsión parcial? ¿Sí? En ese caso, lo que es importante es siempre permanecer al lado de la persona hasta que haya pasado la crisis convulsiva y haya recuperado por completa el nivel de alerta y el nivel de conciencia, ¿sí? Una vez de que haya pasado, sí, yo puedo asegurar a esa persona de que esté en un nivel de recuperación en un lugar seguro, ¿sí? Yo les digo siempre, hagan que se sienten, se reincorporen en el piso, porque ¿qué pasa? Esperemos que no, pero hay una posibilidad de que vuelva a convulsionar. Entonces, yo no va a terminar de convulsionar a la persona y voy a estar hablando parado los dos, che, qué loco que convulsionaste, porque de vuelta empieza a convulsionar y ahora cae y se desploma, ¿sí? Entonces, intento sentarlo, sí, cercano al piso siempre porque es lo ideal para que esa distancia que me puede generar un problema sea lo más corta posible. ¿Bien? Entonces lo que hago es ayudo a que se siente en un lugar seguro. Una vez de que esté consciente y se pueda comunicar, y acá de vuelta es súper importante cómo ustedes van a hablarle a la persona,
términos concretos, sencillos, claros, frases cortas, porque de vuelta acaba de salir esa persona de un episodio confusional, ¿sí? Donde no está todavía, ¿sí? Con todos los patitos en fila. Entonces, si yo lo apabullo con palabras, ¿sí? Es un problema. Lo que le estoy tratando de hacer es comunicarle, hoy, mirá, me llamo fulanito de tal, estás bien, quédate tranquilo, acabas de convulsionar. ¿Estás bien? Eso es normal, entendés lo que está pasando, te pasa algo más, ¿sí? Entonces, hablamos de forma calmada, corta, concisa, le damos tiempo a la persona que registre, repetimos si nos damos cuenta que no entendió, ¿sí? Y obviamente siempre tratando de transmitirle tranquilidad a esa persona, ¿sí? No, che, convulsionaste, no sé qué hacer. No, tranquilo, ¿sí? Convulsionaste, estás bien, es algo que te pasa frecuentemente, te sentís bien, tenés algún problema médico que pueda llevarte a esto, sos diabético, ¿sí? Te golpeaste la cabeza, cosas así, ¿bien? Lo que podemos hacer mientras estamos hablando con la persona o revisándolo mientras está completamente es ver si tiene algún tipo de brazalete, si una pulsera, brazalete es como muy neutro, una pulserita o tiene una cadenita donde tenga esas chapitas identificatorias de alerta médica, ¿sí? Que, por ejemplo, una persona con epilepsia o con a veces que es diabético o esto creo que lo habíamos charlado cuando vimos la clase de salud y discapacidad, que Anonía les comentaba que muchas personas sordas tenían sí, esas chapitas de identificación. Porque de vuelta, yo no sé si el día de mañana voy a tener una dificultad en comunicarme o voy a perder la conciencia y yo tengo esta problemática médica que se puede reflejar y me puede ayudar que la otra persona sepa lo que está pasando, ¿sí? Entonces está bueno esto de que nos demos cuenta. Por ahí tiene alguna información de emergencia, entonces tenemos un número de teléfono a quien llamar, decirle, hola, mirá, estoy con fulanito, bueno, yo era fulanito, estoy con menganito y acaba de convulsionar, estoy en Rivadavia y Nazca, ¿sí? Estoy acá en el McDonald's, pasó tal y tal cosa, venía a buscarlo, ¿bien? O qué hago, ¿sí? Bueno, siempre sirve eso también el tema de ese tipo de información de emergencia, ¿bien? De vuelta acá, fíjense, manténgase calmado, ¿sí? Vos tenés que estar calmado. Y también, si vos te pones en el rol de la persona que está haciéndose cargo de la situación, eso compete que te hagas cargo de la persona y de la escena, y de las participantes que están ahí. Entonces te vas a tener que calmar vos a la víctima y a cualquier otro de las personas que estén ahí, ¿sí? Los transeúntes que estén ahí mirando y que estén chusmeando y que quizás estén alterados, ¿bien? Y después, en el caso de que haya pasado todo, esta persona no está yendo no haya elegido no pasar a emergencia, ¿sí? Imagínense de que esto no fue nada grave, bien, y que no quiera asistencia médica y que te diga que es algo normal, ¿sí? También está bueno que intenten verificar que esa persona tenga los medios o que pueda llegar a su casa de una manera segura, ¿sí? No sé, veo que se pida un Uber y lo subo al Uber y que llegue, ¿sí? O le digo, me mandaste un mensaje a un familiar, a un amigo, porque de vuelta esto es una cuestión no tanto de lo que serían los primeros auxilios, sino más del carácter humano, de buen samaritano, si lo quieren decir de esa manera, porque hay muchos vivos, ¿sí? Yo por él subirse en un taxi así nomás y de vuelta, sin barrer a los taxistas, porque un Uber puede hacer exactamente lo mismo, o en algún lado donde esa persona no sabe si llega a destino, si después esa persona vuelve a convulsionar y no está llegando de una forma segura a su casa, ¿sí? O si todavía está en un estado no completamente de alerta, que no sería lo ideal antes de dejarlo que vaya a ningún lado, ¿sí? Que después se pueda aprovecharse de eso a alguna otra persona o que le pase algo en el camino, ¿sí? Entonces también fijarse y tratar de tranquilizar a esa persona a ver si tiene los medios necesarios para llegar a su casa o a un centro médico de una forma tranquila y segura. Bien, ¿sí? Y acá también es importante el tema de cuándo voy a dar aviso a los servicios de salud, ya lo habíamos chumeteado, pero de vuelta. Siempre que una convulsión dure más de 5 minutos, siempre que una persona tenga convulsiones a repetición, ¿sí? Si la persona convulsiona y se lastima, se golpea la cabeza, si tiene algún tipo de laceración, ¿sí? Me doy cuenta de eso, ¿sí? Si convulsiona y está en el agua, si tuvo una convulsión mientras estaba nadando, mientras estaba en una pileta, mientras estaba en el mar, porque ahí puede ser una convulsión seguido de ahogamiento o que en algún momento haya incorporado agua en su sistema y puede terminar después con una neumonía, ¿sí? Entonces está bueno ahí que sea valorado por los servicios de emergencia, ¿sí?
Y en este caso también, si nosotros detectamos que la persona tiene algún tipo de otra patología de base, ¿sí? Como diabetes, si tiene una enfermedad cardíaca o si está embarazada, en este caso siempre dar aviso a emergencias porque ahí la convulsión es un síntoma que me está denotando que hay una pérdida, ¿sí? Hay una falla grave a raíz de la patología de base que está teniendo esa persona que ya me está afectando neurológicamente. Entonces por eso decimos que en estas afecciones siempre hay necesidad de llamar a los servicios de emergencia. Ahí tienen un muñequito que les dice lo que veníamos hablando también, que en líneas generales se considera que si la persona no expresa claramente, ¿sí? Que no es necesario, siempre tenemos que dar aviso al sistema de emergencia. Bien, chicos, y eso fue todo entonces, ¿sí? Convulsiones es bastante cortito, no es un tema muy extenso para hablar. Ya hemos tocado todos los temas pertinentes, ¿sí? Súper importante enfocarse en la definición de lo que es la convulsión, la distinción de los tipos de convulsiones, ¿sí? Qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Obviamente, esos son los puntos fundamentales que estuvimos viendo en este video. Bien. Como siempre, cualquier tipo de duda, algo que no se haya entendido, saben que estoy 100% a disposición de ustedes, me preguntan, lo charlamos y despejamos lo que no se entienda, ¿sí? Éxitos en los exámenes, éxitos en los finales, ¿sí? Nos vemos entonces más adelante. Un beso enorme.